¿TSB1? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a continuar, pero antes vamos a ver lo que les dejamos, las palabras que les dejamos que investigaran. ¿Sí? Está Mandujano Hernández. Sí, profe. Mandujano, dinos qué es la morfología. Ok. Busqué, bueno, relacionado a geología, entonces encontré geomorfología. Ajá, ok. La morfología, la forma de la tierra, el relieve, es el resultado de un conjunto de factores antes discutidos. Se debe mencionar el tipo de roca, tipo de meteorización y los movimientos físicos como los tres factores principales. No obstante, otros factores como el tiempo, la vegetación, igualmente juegan un papel importante. Los comienzos de la geomorfología datan alrededor de 1860. ¿Quiere que le continúe un poquito más en la definición? No, con eso es suficiente. Ahora sí, la de fisión. Nada más esas dos. Y ya ahorita le preguntamos a otros compañeros. Dejó litología. A ver. La noción de litología precede del vocablo griego litoge, ¿no? El término hace la rama de la geología centrada en las rocas. Una roca, en tanto es un material natural compuesto por una o varios minerales, las rocas son un elemento esencial del planeta Tierra. La Muy bien. litología se dedica al estudio de las propiedades químicas, físicas de las rocas, teniendo en cuenta las características de sus partículas. Conocimientos que aporta esta disciplina ayudan a saber más sobre el relieve. ¿Le sigo? No, con eso. Más bien les pregunto, compañeros, sí, con eso está bien la definición, ¿cómo ven? Bueno, yo sí ya le entendí. Ok. Caso parecido. Carolina Castro Ramírez. Sí, aquí está. Definición de precio alzado, Caro. El precio alzado es un precio único de suma global que se da a todas las obras, siendo la forma más común el del proyecto de construcción antes de comenzar a realizar trabajos. ¿Y el precio unitario? Es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto y ejecutado conforme al proyecto especificado de construcción y normas. Bien, Caro. Ujú. ¿Qué otros de? Fueron todas las definiciones que dejó. Sí, fueron todas. ¿Nada más esas cuatro? Ajá. Oh, a ustedes citas. Precios. Ajá, y nos dejó investigar unos precios. Emulsión. Sí. ¿Quién habla? ¿Sí? En la sala de espera entrar. ¿Quién le manda a llegar tarde? Ha de ser Suseli Sierra. Entré puntual. ¿En serio? Sí. A ver, pásame los costos que dejamos investigar, Suseli. El del asfáltico. Sí, Suseli. Un. ¿De qué año es? ¿De este año? ¿Vale? ¿Es de este año el precio? Pues en sí estuve buscando pues en varios sitios web Sí. y salía que estaba en 990 litros de Ay, plástico. te engañaron. ¿Es más barato? No, mucho más barato. Imagínate ¿Sí? cuánto saldría una carpeta. ¿990 pesos? Ajá. No, Suseli. ¿Qué otro les dejé? ¿Va? Sí. Sí. ¿Cuánto encontraste de emulsión, Suseli? La precio de emulsión me salió dos. El litro. Ajá. ¿Alguien tiene otros datos diferentes a Suseli? Yo. César
César Antonio. César, Del cemento asfáltico lo encontré en 14 pesos. está más lógico. Y el de la emulsión, 11 pesos. Sí, está. Y el del modificado, pues, digo, en pesos dije un poco más caro. Sí, obvio que tiene que ser más caro porque exactamente como lleva el modificador, pues eso le incrementa, eso le lógico, está más lógico el de. ¿Cómo te apellidas? Sí, porque nada más di tu nombre. Antonio César Altamirano. Antonio, ¿qué? Antonio Altamirano. Si checas eso, Sí, no se profe. deje engañar. No, Sí, no, imagínate. bueno, en otra medida, no sé. Ándale, quizás. Ajá. Sí, puede ser. Sí, yo creo que sí. Por eso hay que tener cuidado con las unidades siempre. Hay que tener cuidado. Profe, dice un Sí, compañero que si le da acceso a la plataforma. ha de ser Santos, o que siempre llega tarde, ese pinche Santos. Eran 4 que están allá afuera. Bueno, anoten esta que les dejé al otro grupo, porque creo que esta palabra no la encontré con ustedes. Formaciones que se veía por medio de la geofísica, búsquenla, por favor. Se las dejé a los otros dos grupos porque lo mismo, formaciones kárticas. Ahí viene también en la norma en los estudios geofísicos, nos ayudan a encontrar. Pregunté sobre el torcómetro. No, tampoco. No, profe. No, Tampoco. No Decía que por ingeniero civil que cuando se hacen los pozos a cielo abierto, el ingeniero civil pues debe de torcómetro al esfuerzo cortante del material que tenemos ahí en el pozo a cielo abierto. Para que pues también que esos conceptos, yo creo que sí les digo, me imagino que sí les sirven para algo, ¿no? Sí nos sirven para algo, cuando menos para que no nos apantallen cuando luego hacen cosas de esas. Cuando menos que no nos apantallen con las palabras domingueras, luego muchas de las veces. profe, ¿Sí? Yo, ¿cuál? la del, Así, sí fue esa, Sí, creo que sí. torcómetro. Sí, es un compañero más por equipo que se usa en la mecánica de autos, en el cual, con el cual nosotros apretamos las tuercas, ¿sí? Las tuercas, tornillos de los autos, ¿no? Para darle un cierto torque exactamente y aplicarle una cierta presión. Así es más o menos allá cuando queremos conocer de manera aproximada, obviamente, la resistencia al esfuerzo. Algunos, pero pues sí nos sirve el concepto. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta de la clase. La pasada vimos de las normas, la clasificación de las rocas. Eso también estaba en lo de geotécnico. Ese está en método de muestreo y pruebas. Método de muestreo y pruebas. Gracias. Sí, Noir. Si se acuerdan, no lo vimos. Aquí nos vamos a ir a método de muestreo y pruebas de materiales. Era suelos y materiales para terracerías, era la obtención de las muestras. Clasificación de fragmentos de roca y suelos es lo que nos queda por ahí así. Hablar de. Sí vimos la clasificación de los fragmentos de roca, ¿no? ¿Qué es esto? Sí están viendo la pantalla, ¿no? La de método de. Okay. Entonces, ahorita vamos a ver exactamente, vamos a continuar, que aquí nos quedamos también. Veíamos los tamaños de los fragmentos de rocas, fue lo que vimos. Notaron, ¿va? Tamaños de fragmentos de rocas, que son los fragmentos de roca chicos de 7.5 a 20 centímetros, los medianos de 20 centímetros
de roca grande de 75 a 200 centímetros, ¿sí? Eso sí lo vimos. Y dijimos que todo lo que tenía un tamaño metros, ya el manto rocoso, ¿sí? Eso sí lo vimos la clase anterior. Viste ciertas características de los fragmentos de roca, que eran su forma, su textura y su grado de alteración, ya más o menos esto. Son factores importantes, pues sobre todo como este tipo, los fragmentos de roca, pues más lo determinado. De esto no hay preguntas. No. Dijimos antes de ver el SUX, vimos aquí recordamos esto de esta clasificación que se hace en el, dice, segmentos de roca y de los suelos en campo, se realiza en forma visual, por lo que se requiere experiencia para clasificar los diferentes, la experiencia de enseñanza de quien ya la tiene, y comparando las clasificaciones hechas en campo con las obtenidas en el laboratorio, dice, campo se utiliza el formato que se muestra en la tabla 4, que es este formato, ¿no? Para clasificarlo en el campo, y con esa clasificación le da más o menos de las características de los materiales que tenemos ahí cercano al camino, o bien sobre el mismo momento determinado, y en base al reporte que nosotros efectuemos como ingenieros civiles, podemos saber si se puede iniciarlo y mandarlo a otro lado, ¿no? Íbamos a recordar un poquito también, bueno, en este caso, miren, todo esto es visual, ¿no? Conocer por Sena y de Finos, todo es visual, ¿sí? La dilatancia, ustedes ya la conocen, ya vieron dilatancia, tendencia en estado y olor, que son las pruebas que vienen aquí debajo, ¿no? Que es lo que llamaron ustedes en mecánica de suelos 1 o geotecnia 1, suelos en campo, y se hace considerando su granulometría, plasticidad, color y olor, como sigue. Dice la granulometría, se trata del material de 7.5 centímetros, 3 pulgadas, sobre una superficie plana con el propósito de estimar en forma aproximada de las partículas, forma y composición mineralógica. Para distinguir la grava de la arena se usa el tamaño de 5 como número 4. Es lo más que podemos llevar allá al campo cuando vamos a hacer un estudio de este tipo, ¿no? Una sola malla. Obviamente no podemos llevar un juego. Considerar que las partículas del tamaño correspondiente a la malla número 200 son aproximadamente las más pequeñas que pueden distinguirse a simple vista. Y aquí nos dan una idea aproximada de cómo exactamente, cómo clasificar en el campo de manera, una granulometría. Ahorita vamos a ver el SUX, ni nos vamos a meter a esto. Es una forma muy aproximada. La velocidad con la que fluye el agua a través del suelo, pues si se acuerdan, hicieron formaron una y lo golpearon, lo colocaban sobre la palma de la mano y golpeaban el costado de la palma de la mano. Obviamente, la velocidad con que fluyera el agua a través del suelo, pues la clasificaban. Hay 3 tipos de materiales plásticos en términos que son limos, arcillas y arenas. Sí, también hay arenas finas, ¿no? Entonces, si caía el agua, aplicábamos el esfuerzo, quería decir que era agua. Y si tardaba mucho tiempo en salir, pues quiere decir que es una arcilla, que tiene una más cerrada en un momento determinado, ¿no? La arena es la que tiene la textura más gruesa. Antes de esta, también aquí no enseñaron de sedimentación. En este caso, la prueba de sedimentación, pues agarrábamos una muestra del material pero seco, llenábamos agua en un recipiente, dejábamos caer el material y también pues veíamos la velocidad con la que se sedimentaba exactamente. La sedimenta más grueso. Siempre el limo queda en un término medio, o sea, se sedimenta como en unas 3 a 5 horas. La arena
máximo 2 minutos se sedimenta. Y la arcilla, pues hay algunas arcillas que tardan hasta algunos días en sedimentarse. Para mí, tener prueba, la de sedimentación, luego homogenizábamos el material y ese material nos lo poníamos a la mano y ahí lo dejábamos que se secara y mientras con ese material homogéneo formábamos la masilla dilatante, que es esta, ¿no? Con esa prueba se estima la rapidez con que la superficie de la pastilla toma la apariencia lunar, rapidez con que desaparece ese lustre al presionarla. Se reporta como dilatancia rápida, lenta o nula. Una dilatancia de arena limosa, no plástica, así como de algunos limos inorgánicos. Una dilatancia extremadamente lenta o nula de arcilla. Hacen las presas de arcilla, por eso hacen los corazones de algunas presas con arcilla, ¿eh? Porque a cierto punto son impermeables. Pues el agua así. La otra prueba es la del rollito, que es la de la tenacidad, ¿sí? Dice que se toma una porción y se rola con la mano hasta formar de 3 milímetros de diámetro, se reamasa el material y se forma nuevamente rollo, repitiendo esta operación varias veces para que el material pierda, ¿sí? Cuando no se puede hacer rollito que es nulo, pues es una arena. Cuando se puede ver, es media y es el limo, y cuando tenemos que se puede hacer varias veces ese rollito, es una arcilla, ¿no? Así en términos, ya la con el SUX. La resistencia en estado seco. De la fracción que pasa a la malla número 40, se toma una porción de material y se forma aproximadamente 4 centímetros de diámetro, 1 centímetro de espesor, y la pastilla se coloca en un medio adecuado para que pierda contenido de agua hasta que se aprecie visiblemente seca. Se estima la dificultad que presenta la pastilla a romperse y desmoronarse. De acuerdo con lo anterior, se reporta en una arena, ¿sí? Ni siquiera puede salir del comal, vamos a decirlo. Media cuando tiene una forma de polvorón y pues y alta cuando tenemos una exactamente que no lo podemos romper al hacer la fuerza, dedo índice, medio y el dedo pulgar, ¿no? El dedo índice y el pulgar. También ahí mismo un poco con la experiencia, el color dice que es indicativo de el color oscuro suele ser indicativo de la presencia de materia básica, materiales ferromagnesianos, y los colores claros y brillantes son más bien propios de suelos ácidos. Los suelos orgánicos tienen por lo general un olor distintivo que puede usarse para su identificación. El suelo está húmedo y disminuye con la exposición al aire, aumentando por el contrario con el calentamiento de la muestra húmeda. Altamente como la turba prenden estando secos, o sea, tienen una gran cantidad de materia orgánica. Y se clasifican de roca y suelos. Aquí es donde decía que íbamos a encontrar un ejemplo un poquito más claro, vean. Ahí, problemario también, el ejercicio 2 nos pide eso, que clasifiquemos el suelo que tenemos ahí en el ejercicio 2, este sistema que le llaman, en el cual emplean fragmentos de roca y de suelos. Y pues yo digo que está muy sencillo, miren. Dice, roca tengan más del 10% de suelo, el material se clasificará con símbolo doble, ¿sí? O sea, con un símbolo, el símbolo de fragmento y el suelo que está conteniendo, es a lo que se refiere. Cuando es menos del 10%, no en clasificación ninguna. Ya quedamos que tenemos fragmentos de roca grandes, medianos y chicos. Si, por ejemplo, tuviéramos, bueno, pero ahorita hacemos un ejemplo para que ustedes también trabajen. Dice, un material contiene 60% de una grava
de fragmentos grandes y medianos. Entonces, su símbolo sería, como tenemos más material suelo, ponemos material suelo, grava arcillosa, guión, fragmentos grandes y medianos. ¿Sí? Ese ejemplo siento yo que está un poquito más abierto, vean. Dice, un material contiene 40% de fragmentos medianos, 30% de arena, por ciento de fragmentos chicos y 10% de fragmentos grandes. ¿Qué es lo que observamos? Que tenemos más fragmentos, tenemos 30% de fragmentos de roca medianos, más 20 de fragmentos de roca chicos, ya son 60, más 10 de fragmentos de roca grande, ya son 70. Entonces, clasificar. Primero le ponemos la F de fragmentos, que son los que predominan. Dentro de los que más tenemos son los medianos, por eso es la primera. ¿Sí? Siguiente letra. Los que siguen en cuanto a porcentaje son los fragmentos de roca chicos. Por eso va la letra en menor proporción. Son los fragmentos de roca grande, por eso va la letra G. Le ponemos un guión, ponemos el porcentaje, bueno, ponemos el material, el suelo que tenemos dentro de nuestra mezcla de material, en un 30%. Entonces, si por ejemplo aquí los fragmentos de roca grande no cumplen hubiera sido del 9%, ya no entran dentro de la clasificación. O sea, sí se menciona que hubiera sido, entonces la clasificación hubiera sido fragmentos de roca mediano, chicos, con una arena. Cualquiera que no tenga el 10%, cuando dice aquí, cualquiera que no tenga de los elementos el 10% en la clase. Ahí les va un ejemplo para que trabajen. Un material, anótenlo por favor, un material contiene 30% de fragmentos de roca grande. ¿20%? Y 20% de fragmentos de roca medianos. Es una grava bien graduada. Clasifíquenlo, por favor, con el sistema con el sistema de la ST. Me dicen cuando ya lo tenga alguien.
Yo, ¿Y quién eres? Pérez Gutiérrez. Juan Daniel, ¿ah? Ajá. Daniel Pérez. Sí, dímelo, Juan Daniel. ¿Cuál es Su nombre sería FGMC-G. FGMC- GS. No, Yo, profe, ahí está mal el último. Pero yo puse FGCM-GP-GC. ¿Bien o mal? Bien, Mal. Bien graduada. Hicimos bien graduada. de uno. Che, bien, mal. A ver, chequen su último Es cierto. Ya, ya. GWGC. ¿Me estás preguntando, Caro, o me estás contestando? Pues es que Porque creo me- que es así, como que me- pero no sé si Como que me estoy contestaste. bien. No me preguntes, tengan la seguridad ustedes. Ah, bueno. Está bien, Yo al Caro. final le ¿Sí? puse GCW, Está profe. bien. Es GW. ¿Por qué esa clasificación bien graduada? ¿Por qué esa clasificación doble, perdón? ¿Bien graduada? Aunque seas con símbolo doble. Caro, tú que me contestaste, Caro, o que me preguntaste. Sí, sí es normal que sea bien graduada o doble. Con el confianza, Caro, con confianza. GW y GC. Sí. Sí, sí es normal, ¿no? Bueno, no sé si Sí puede, más bien sí puede tener ese símbolo doble, que sea, qué nos indica que es bien graduada? que el coeficiente de uniformidad va con respecto al coeficiente de uniformidad. Sí, adelante, estás Y bien. el de CC, no me acuerdo qué era. Con Coeficiente de curvatura ajá. debe ser mayor de ¿cuánto? Para ser Eh, bien graduado, una grava, pues, en este caso. el de uniformidad Sí. Y el de curvatura. No debe preguntes, de Caro, ser, ten la seguridad. Ten la debe de seguridad. ser de 1 a 3. O ¿Y por igual. qué el otro símbolo, el de la grava arcillosa? ¿En qué caso usamos ese parámetro? Cuando ¿Cuánto símbolo un porcentaje de, ¿cómo se le dice? de finos? De finos, ajá. ¿Entre cuánto y cuánto? Ah, no sabría decir. Entre 5 y 12. 5 y 12, ajá. Entre 5 y 12. Entre 5 y 12%. Es lo que vamos a ver a continuación. Unos ya leyeron o lo traen bien definido de su materia de mecánica de suelos. Entonces la clasificación quedó como FGMC. Ahí, pues obviamente, el otro, ambos tienen el 20%, pero pues para seguir un orden, y si empezamos con el grande, pues lo lógico sería seguir con el mediano, ¿va? ¿Sí? Dejar el pico, ¿sí? Y ya por último, pues el material, la grava arcillosa, la grava arcillosa bien graduada. Es FGMC-GWGC. Aquí es bien importante que cuando ustedes hagan, recomiendo que la hagan exactamente que primero la pongan con el símbolo que nos maneja el organismo, por decir algo, en este caso, y también, pues obviamente que lo pongamos con palabras, ¿no? Porque a lo mejor ustedes como ingenieros sí lo identifican, sí lo entienden. Siempre deporte, no siempre lo va a trabajar un ingeniero, ¿no? Por decir algo, una persona preparada. Que a veces la gente que es de campo y tiene que nosotros, pero pues no siempre se da ese caso, ¿no? Bueno, pues vamos a darle una pequeña repasada al SUX porque ya vi que sí, qué bueno que ya traen el concepto, pues no sé si todos, con los compañeros sí vi que traían el concepto más o menos definido, no, a lo mejor no al 100, pero es la idea era recordar. Yo siento que, o sea, tenemos dos tipos de materiales dentro del SUX, ya la definición la sabemos, la del SUX. Es todo aquel material con un tamaño menor a 3 pulgadas. ¿Sí? Para el SUX es un tamaño,
el tamaño menor a 3 pulgadas. Vamos a tener dos casos, los suelos gruesos. Los suelos gruesos se dividen, y los suelos gruesos se dividen en dos fracciones, que es la grava. La grava es el material que pasa y se retiene en la malla número 4, así yo creo que es más fácil así a grandes rasgos, ¿no? Grava es aquel material que pasa a la malla número 4 en la malla, otra vez. Es el material que pasa a la malla de 3 pulgadas, se retiene en la malla número 4. Y arenas, que es el material que pasa al otro y se, ¿sí? Aquí nos dice también que la grava se identifica con el símbolo G y la arena con el símbolo de S de Sam. La grava, ¿sí? Gravas o arenas bien graduadas. Esto es importante, es lo que estábamos comentando con los compañeros. Si el material, esa es la primera condición, hasta 5% de finos. Y como dijo la compañera, con un coeficiente mayor de 4 y su coeficiente de curvatura entre 1 y 3, sería una grava bien graduada, ¿sí? Con un porcentaje de finos y un coeficiente de uniformidad mayor de 6 y un coeficiente de curvatura entre 1 y 3, es una arena graduada. ¿Sí se entendió? Bien graduados. La grava, cuando tenga un coeficiente de uniformidad mayor de 4 y un coeficiente para ambos elementos. Y lo único que cambia es el coeficiente de uniformidad para la arena, ¿no? Debe ser mayor a 6. Dice, si el material contiene hasta 5% de finos y su coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura no cumplen, entonces se clasifica como grava o arena mal graduada. Ya le vamos a poner el símbolo P de Portly, significa P de Portly. ¿Preguntas hasta ahí? Perdón. ¿Algo? No. Gravas o arenas limosas, GM o SM. Con 12% de finos. Y estos son limos, de acuerdo con la prueba de límite de consistencia. O SM. Aquí también va a depender, obviamente, del porcentaje, ¿no? Esta clasificación. Aquí dice que nada más contiene más de 12%. Si tuviéramos una mayor cantidad de finos que de gravas o arenas. Si tuviéramos un 55% de finos, el resto se gravas o arenas. ¿Qué pasaría ahí, no? ¿Cuál sería la clasificación? Sería limo, Sí, limo o arcilla, ¿no? El que esté predominando. Porque aquí abajo también nos dice lo mismo. Si el material contiene más de 12% de finos, un arcillado se clasifica como grava arcillosa o arena arcillosa. Pero por lo que nos están diciendo aquí al principio, ¿no? También dice, cuando más del 50% de sus partículas son de tamaño mayor que la malla número 200. Y como suelos, cuando las partículas o más sean de tamaño menor a la malla número 200, ¿no? Entonces también es importante ver qué porcentaje tenemos otro. No hacernos cuadrados y decir que siempre van a ser así, ¿eh? ¿Sí? Gravas arcillosas, bueno, aquí viene una clasificación, es el SUX mismo. Vamos a seguir con lo que nos van diciendo ahí, ¿no? Aquí están las fórmulas. ¿Sí sabemos lo que es D60 y D10? Donde D10, D30 y D60 son los tamaños de las partículas para el cual el 10, 30 y 60% en masa del material, eso está determinados gráficamente de la curva granulométrica. Aquí está la fórmula para el y para la. Entonces, para ser bien graduada una grava, debe tener un coeficiente de uniformidad mayor que 4 y un coeficiente de curvatura
ser bien graduada una arena, debe tener un coeficiente de uniformidad mayor de 6 y también un coeficiente de curvatura entre 1 y 3. Grava o arena bien graduada limosa, lo que mencionamos hace un momento en el ejemplo, ¿no? Si el material contiene entre 5 y 12%, y estos son limo, de acuerdo con lo indicado en el párrafo no sé qué de ese manual, cuando se trata de una grava bien graduada, como grava, y se identifica con el símbolo GWGM. ¿Sí? En nuestro caso fue GC. Fue una grava o arena mal graduada limosa, siempre y cuando el porcentaje de finos oscile entre 5 y pues obviamente para referir que es un limo o una arcilla, pues tendríamos que ver su plasticidad. Entonces es cuando tenemos entre el 5 y el 12% de finos, se clasifica con símbolo doble, o mal graduados, dependerá del coeficiente de uniformidad o del coeficiente de curvatura del material. Y Hola, tu micrófono, y compañero. el limo o la arcilla, para la arcilla, nos tendremos que ir a la carta de plasticidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Hasta aquí de los materiales gruesos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profesor. No, profe, todo bien. Nos sacan un minuto. Ahorita nos reconectamos para ver los materiales. La mayoría de veces vamos a encontrar materiales gruesos, ¿no? No. Ok. Sí, no es una cuestión así de peso, ¿no? De que a fuerza de algo. Por eso, tú vas a reportar lo que tengas en ese momento en esa zona. Sobre el material, dice que los suelos finos se clasifican según sus características de plasticidad, como limo, silla y un material que se llama turba, materiales altamente orgánicos como la turba. Pruebas de límites de consistencia, límite líquido y límite plástico, conocido el límite líquido y el límite de diferencia de nos da el índice de plasticidad, el índice plástico, y con el valor del límite líquido y plástico, nosotros podemos entrar a la carta de plasticidad. La carta de plasticidad que parte de 20, tiene una pendiente de 0.73 multiplicado menos la pendiente de esta línea A, parte de aquí de 20, y tenemos la línea B, que es una vertical, que empieza en la línea 50, en el límite líquido de 50, ¿sí? Por aquí tenemos un parámetro entre 6, por aquí de valor 7 de anteriores cartas de plasticidad. Tenemos un símbolo doble de materiales, puede ser CL o ML, dependiendo si está entre 6 y L o bien menor de 6, ML. Vamos a encontrar que las arcillas, todas las arcillas están arriba de la... Aquí tenemos arcilla de baja plasticidad y arcilla de alta plasticidad. La arcilla de baja plasticidad está antes de la línea B y la arcilla de alta plasticidad está después de la línea B, ¿sí? Tenemos que debajo de la línea A y la materia orgánica, ¿sí? Materia orgánica de baja plasticidad, limo de baja plasticidad antes de la línea y materia orgánica y limo de alta plasticidad después de la línea. Aquí una forma también de definirlo es, vamos a encontrar más cercano a la línea A, la materia orgánica, como ustedes pueden ver, se encuentra más cercana a la línea, y el limo como tal está un poquito más alejado de la línea A en un momento determinado, ¿sí?
Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues también nos la maneja por cuadrantes según para facilitarlo, ¿no? ¿Sí? Es el cuadrante 1, el cuadrante 4. Estos son los materiales menos recomendables en un momento determinado. Los del cuadrante número 4 para hacer una parte del camino, ¿no? Aunque como ya vimos en una de las primeras normas es que no debemos usar materiales con un límite líquido mayor a 100. Pues la carta de plasticidad para manejarla y para poder clasificar el fino, yo creo que aquí es pues ver la prueba de límites de consistencia en un momento determinado, ¿sí? Algunos autores, como ustedes ven, lo manejan como alta la palabra plasticidad, ¿sí? Quizás estoy en un error, ahí sí sería interesante. De fino se clasifica como limo cuando su límite líquido y su índice plástico determinados subigno o 3 de la carta de plasticidad que se muestran en la figura 1, ¿sí? Dice que M, bien, Mo y Mjala más o menos es el antecedente de un limo, ¿no? Ya que decirles, realmente es un concepto que ya manejan ustedes de mecánica de suelos y pues pregunta. No, profesor. Por ejemplo, muchos compañeros traen el concepto de que la potencia en el material que pasa la malla número 200 y no es cierto, ¿eh? Se hace con material que pasa la malla número 40, aunque sea fina. Las pruebas de límites de consistencia se hacen con material, como dice aquí, que pasa la malla número 40, porque también ahí dentro de las arenas, material momento determinado, o mezclados con materiales plásticos. Ya por último, dentro de esta norma, dice clasificación de campo de la tabla, anulometría, dilatancia, tenacidad. Le dan una revisadita. Les digo, siento yo que está fácil para que responda. No vayan a contestar textualmente todo, ¿no? Dice así, miren, para fines de la formación de terraplenes, los mismos se clasifican como compactables. Son los materiales susceptibles de controlar su compactación por como los fragmentos de roca muy alterados, que se disgreguen, areniscas blandas y suelos, siempre y cuando después de compactados contengan como máximo el 20% de fragmentos de roca chicos al volumen, y de esta fracción solo el 5% sean mayores de 15 centímetros. Ya habíamos platicado un poquito de esto, de que hay materiales no compactables. Aquí nada más nos dan esta definición. Los no compactables, dice, son aquellos materiales que no cumplan con las condiciones anteriores. Una grava sin finos, una grava limpia o una arena limpia, quizás pueden ser materiales no compactables. Simplemente los acomodamos, pero les falta un cierto material que les dé la cohesión, y esos son los materiales compactables, ¿sí? En los cuales se puede condición, presentan cierta cohesión, ¿sí? Y aquí dice, en caso de duda, para saber si un material es compactable, prueba capa del espesor que permita el tamaño máximo del material, pero no menor de 30 centímetros, en todo el ancho del terraplén, en 20 metros de longitud, agua aproximada a 100 litros sobre metro cúbico de material, se somete la capa regada con agua al tránsito del tractor, pasando 3 de se excavan 3 pozos a cielo abierto de los 20 centímetros superiores de la capa, con un volumen aproximado de medio metro cúbico cada uno, extiende el material para estimar el porcentaje de fragmentos de roca. Si el material producto de cada pozo contiene como máximo 20% en volumen de material, la malla y menos de 5% queda comprendido entre 15 y 20 centímetros, el material es compactable, ¿sí? Cuando es compactable, pues lo que checamos es la compactación, y cuando no es compactable, solamente es el acomodo, lo que hablábamos de una compacidad relativa.
hablando de fragmentos de roca. Aquí termina este ensayo, esta prueba. No sé si hay alguna. No, profe. Ninguna. Vamos a la que sigue. Orden. La que sigue se llama, es la 103. La revisaron el año 2003. Después de que nosotros mandamos nuestro material al laboratorio, en este caso estoy hablando de pruebas de muestras, ¿sale? Esa observación. Ya quedamos que aquí en pavimentos usamos más muestras alteradas, entonces nosotros ya mandamos nuestra muestra en un costal, y al llegar al laboratorio les tenemos que hacer ese proceso: secado, disgregado y cuarteo de las muestras. Permite la preparación de muestras representativas de materiales para terracerías, con el propósito de obtener las porciones representativas para efectuar las pruebas áreas. Debe recordarse que dicha representatividad puede perderse en alguno de los suelos, especialmente los finos, estructurados, por lo que en esos casos evitará su secado. Para el secado, dice que el secado facilita la disgregación y manejo de las muestras cuando su contenido de agua es tal que no se puedan disgregar fácilmente. La mayor parte de las veces nos recomiendan que lo hagamos extendiendo la muestra limpia, normalmente sobre una lona o sobre un hule, para evitar que se contamine con otro material. Ahí se extiende la muestra. Una muestra si no 50 kilos, podemos extender unos 20 kilos de un material, de una muestra representativa en un momento determinado, para que se seque, ¿sí? Una ocasión quiere hacerse muy rápidamente, pues se recomienda meterla al horno. El horno dice que debe tener una temperatura de 105 más o menos 5 grados centígrados. Se utilizan charolas, palas, etcétera. Miren, aquí nos está diciendo, para remuestra o al sol a temperatura ambiente, se extiende la muestra en las charolas o sobre una superficie sensiblemente horizontal, lisa y limpia, sea fácil evitar la pérdida de finos y su contaminación. Esto es lo más común, ¿sí? Vean la otra parte. Cuando su secado, la muestra se colocará dentro de en las charolas y se mantendrá a 60 más o menos 5 grados centígrados. En los casos, únicamente el material con el cucharón para lograr un secado más rápido y uniforme, hasta reducir su contenido de agua a un grado de segregación. Pregunto, ¿por qué cuando las metemos en el horno solamente podemos calentar a 65 grados, que es lo que nos está diciendo ahí, de 55 a 65 grados centígrados? ¿Será el procedimiento de secado? Pero si mejor lo metemos a 110, ¿no? Pues el horno alcanza, mira, dicen que el horno alcanza el horno de 105 más o menos 5 grados centígrados. Sé que podemos tener una temperatura de hasta 110 grados, pero no a más de 60, de 65, pues. Entonces ya no lo estamos acelerando, ¿no? Si éramos a 200, ¿no? Se secaría más rápido. Pero ¿por qué razón nos recomiendan no meterlo a más de 65 grados centígrados? ¿Vieron mecánica de suelos? ¿Quién no lo ha visto? Que levante la mano. Era lo que platicaba el compañero, ¿no? Bueno, y lo que platicábamos también con ustedes. No siempre en el campo hay materiales arcillosos, y también puede venir esa turba de la que hacen mención. ¿Sí vieron la característica de la turba? Sí.
¿Por qué creen que se pueda incendiar fácilmente cuando se seca? ¿Tiene mucho material orgánico? Es material orgánico. ¿Qué creen que le pase a una turba que metan o una arcilla, pues, una arcilla, que metan al horno a más de 65 grados centígrados? ¿Qué le pasa acá? Causar combustión. Se quema, o se quema nada más, ¿no? Ahí en el horno, se achicharra, pues. Sí. A lo mejor no alcanza la combustión, una llama se quema, y puede ser que sí, a lo mejor igual y sí alcanza la combustión, pero se quema la materia orgánica, y ya después ustedes sacan su material, se pueden hacer sus pruebas de límites de consistencia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Creen que el resultado que obtengan con una muestra de materia orgánica sea representativa? No. Ya no va a ser representativa, ya no nos va a dar los datos que realmente campo, ¿sí? Por esa razón, nos recomiendan que no la metamos a más de 65 grados centígrados, que no sea orgánica, esta no se queme y los datos no se nos alteren de lo que tenemos en el campo. Si de por sí ya traemos la muestra alterada al laboratorio, pues ya no, ¿verdad? ¿Sí se entendió por qué? Sí, profesor. Sale. Pegado de separar las diferentes partículas aglomeradas que constituyen la muestra. Esta operación es relativamente fácil si se trata de materiales con pocos plásticos. La dificultad aumenta si la muestra contiene una cantidad apreciable de grava alterada que ha de ser disgregada. A veces no sabemos nada, ¿no? Terminado. ¿Sí? La disgregación de la muestra se efectuará sin romper las partículas duras, cuando se trata de reproducir en lo posible las condiciones de utilización del material en el campo. Algunos compañeros, cuando estábamos disgregando, bueno, por ejemplo, esta herramienta, ¿no? Un mazo de madera con un peso de 1 kilogramo, una altura de 15 centímetros, etcétera, etcétera. Charolas, balanzas. Juego. Por aquí, no es por aquí donde... Esa fotografía del mazo de madera viene en la primera de muestreo y pruebas, en la primera parte. Ahí nosotros en el laboratorio pues ya no tenemos estos mazos de madera. En la actualidad tenemos unos con los martillos de goma, es con lo que disgregamos. Algunos compañeros querían usar exactamente unas masas de hierro, ¿no? Que con eso querían disgregar en algunas ocasiones y pues no, eso no debe ser así, porque si no, entonces, si rompemos la grava, la granulometría, estamos cambiando la granulometría a nuestro material al momento que rompemos exactamente esos fragmentos disgregados, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues exactamente, al irla disgregando vamos a tener una cercana a como es nuestro material, el disgregado. El disgregado consiste precisamente en golpearla con el mazo de madera. Obviamente algunas partículas vamos a tomarlas con el cucharón y las vamos a pasar por las mallas, ¿sí? Por el juego de mallas, la malla de 3 pulgadas. Vamos a ver que se retienen algunas de estas mallas. Normalmente es en la malla 4 cuando ya las disgregamos, ¿sí? Esas que se les damos otra pasadita en este caso con el martillo de goma, y pues con eso ya tenemos una mayor certeza. Ese es nuestro material allá en el campo, ¿no? Esa es la forma como se va a comportar en cuanto a su disgregación. Sí, miren, el material se criba por la malla retenido en la malla número 4, se criba en la malla de 3, y la fracción retenida se coloca en charolas de lámina, donde se disgrega con el mazo aplicable de 20 centímetros. Tiene su proceso, ¿no? Entonces sería el disgregado y por último el cuarteo. Dice, el cuarteo se realiza con el opuesto representativas de tamaño adecuado para efectuar las pruebas de laboratorio que se requieren. Aquí está, pues, cantidades que quieren. El maceo se refiere a pegarle con el mazo de madera, ¿sí? Y aquí están las cantidades, algunas de las cantidades, diferentes tipos de pruebas. Algunas pruebas nos dicen explícitamente, por ejemplo, la prueba de equivalente de arenas con el material que pasó,
desgaste de Los Ángeles es con el material, con materiales gruesos, normalmente con gravas y arenas, y como decíamos nosotros, para de consistencia, necesitamos material que pase la malla número 40, unos 15 gramos, y vamos separando esas fracciones, ¿no? En un momento determinado para hacerlas de acuerdo. Aquí lo importante, aquí está con el maceo, perdón, aquí está la foto. Aquí lo importante es, como les digo yo en un momento determinado a los muchachos, aquí lo importante es que ustedes tomen una muestra representativa. ¿El cuarteo en qué consiste como tal? El cuarteo consiste, pues, todos lo conocíamos, era formar el cono truncado. Formábamos el cono truncado y lo separábamos en 4 porciones, ¿no? Truncado, la figura 5. Luego lo extendíamos y por medio de una regla o una madera recta, lo dividíamos en 4. De los 2 cuadrantes opuestos, tomábamos esa muestra representativa. ¿Sí? Dice, sobre una charola se junta el material de 2 cuadrantes opuestos. En caso es el procedimiento, o sea, en caso de que querramos todavía tener una muestra más pequeña, ¿sí? Quizás los 2 cuadrantes nos dejan una muestra en un momento determinado y podemos volver a hacer otro cuarteo con esos 2 cuadrantes y tener una muestra más pequeña para hacerla más manejable. Es la que pues todavía se usa en muchas partes. Esta es la forma tradicional. Y tenemos la otra que también venía ahí abajo, que es con este equipo en el laboratorio, que se llaman cuarteadores de muestras. El cuarteador de muestras, en el cuarteador de muestras colocamos unas charolas, una que sale por este lado y por el otro lado tenemos esto mismo, ¿sí? Tenemos unas salidas, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era, teníamos nuestro material así como lo tiene aquí en esta parte, lo teníamos así extendido, agarrábamos con un cucharón con un ancho ligeramente menor, la muestra. Hacia un lado se vienen 2 cuartos y hacia el otro lado se van otros 2 cuartos. O sea, podemos trabajar con cualquiera de las 2 muestras. Se supone trabajar con ese cuarteador. Y aquí viene el proceso, ¿no? Aquí viene el proceso, dice, el cuarteador de muestras como el que se muestra para muestras. En caso de muestras de mayor tamaño, estas se reducirán previamente. Se mezcla cuidadosamente la muestra, se extiende sobre la muestra, ¿sí? Ahí está, una porción sale de un lado, otra del otro lado. Se los dejo que las lean. Me voy a ir nada más a la G3, que dice que el secado de las muestras en horno se efectúe dentro de los rangos indicados, ya que de lo contrario podrían alterarse ciertas características del material, como su plasticidad y su contenido de materia orgánica. Que se evite el secado total de las muestras si se trata de materiales con porcentajes elevados de que si secan mucho, nos harían la forma del ladrillo, ¿no? Ya vemos que el ladrillo está muy duro, pues entonces obviamente esto va a dar lugar a la formación de difícil y altera las características del material. Es lo que debe tener en precaución el laboratorista. Les digo, ustedes no van para laboratoristas, pero es tan que no pues para que no los timen, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Preguntas? Eso ya se cansaron de verlo hasta en Meca. La de contenido de agua, pues les digo, parece muy sencilla. Dice, esta prueba permite determinar el contenido de agua en los materiales para terracerías con el fin de obtener una idea cualitativa de su consistencia o de su probable comportamiento. Consiste en secar una muestra del material en el horno y determinar el porcentaje de la masa del agua con relación a la masa de los sólidos. La determinación del contenido siguiendo bla, bla, bla. Tenemos 2 métodos. La prueba rápida o la prueba convencional que en la 8 a 20, dependiendo. Aquí están los tamaños que nos recomiendan emplear, dependiendo del tamaño del material que estemos
para conocer su contenido de humedad. Si tenemos material muy grueso, hasta de 2 pulgadas, nos recomiendan que sea 1 kilo. 1 kilo hasta de 1 pulgada nos recomiendan 500 gramos. Y con material que pasa a la malla número 4, pues son 100 gramos normalmente. Con eso es más que suficiente. Estamos en aproximación de 1/10 de gramo y hasta de 1 kilo. Horno a 105 grados. Recipientes, vamos a ver rápidamente la fórmula. Esta ténganla siempre presente. De aquí en adelante vamos a, ¿no? Es igual a el peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. W, contenido de agua, es igual a W masa más la masa del recipiente y su tapa, menos W2, masa de la muestra seca más la masa del recipiente y su tapa. ¿Cuál es? WT, dice que es masa del recipiente y su tapa, y WW es el peso del agua, sólidos multiplicado por 100. No sé si tengan alguna pregunta sobre la prueba para el contenido de agua. Aquí pues les digo, para la determinación rápida del contenido de agua, sobre todo cuando estamos haciendo calas, o necesitamos conocer ahí el equipo rápidamente, poner a calentar el material, etcétera, etcétera. Y el otro pues es, los resultados son los mismos, pero aquí ocupan un factor de corrección. ¿Sí? Mayor. Entonces eso ya ustedes lo leen, ¿no? Con mayor tranquilidad. Nos están diciendo qué es lo que puede suceder en un momento. ¿Preguntas? Profe. ¿Qué ven en la pantalla? Un archivo de video reproducido. ¿No lo está reproduciendo, ah? No. No. Está en pausa. Bueno, este señor es el doctor Paul Garnica Anguas. Estuvimos en un curso con él. Tiene conceptos muy interesantes. Les voy a pasar varios videos de él a lo largo del curso. Ahora ahí del Laboratorio de Mecánica de Suelos del Instituto Mexicano del Transporte. Ahorita creo que ya no está ahí. Quiero que lo escuchen, por favor. Lo ve. Lo mismo es válido para un ingeniero mecánico en manufactura. ¿Sí se está escuchando y viendo? Sí, profe, se escucha. Sí. Hay que tenerlo claro porque me gusta a mí precisar que no somos físicos, no somos matemáticos, no somos químicos, pero la explicación en general, porque lo mismo es válido para un ingeniero mecánico en manufactura que para un ingeniero civil. Ingenieros resolvemos problemas. Esa es nuestra función. Hay que tenerlo claro porque me gusta a mí precisar, chicos, no somos matemáticos, no somos químicos, somos ingenieros que conocemos de muchos campos y nos preparamos para resolver problemas. Esa es la función de la ingeniería. Pero para resolver problemas necesitamos para poder identificar la causa. Por eso, la primera fase siempre es el diagnóstico de los problemas a lo largo del curso y en realidad a lo largo de todas las actividades que desarrollen ustedes, ¿no? Para resolver el problema que tengamos a la mano. En el curso estaremos hablando del diseño de un pavimento con enfoque mecanicista, ¿no? ¿Cuál es el problema que se nos plantea? Para empezar, si logro diagnosticar bien esos problemas que se me plantean, es muy probable que con el conocimiento podamos diseñar soluciones a esos problemas. Es un poco lo que la sociedad espera
para identificar a aquellos que realmente participan, ¿no?, en el problema y sus causas que estamos identificando. Se les suele llamar a esto el diseño conceptual. Y es una etapa muy importante en la fase de resolución de problemas. Si hacemos eso, entonces sí, hemos conceptualizado el problema y quizás podemos recurrir a las teorías que hemos aprendido y para explicar lo observado. Recuerden esto cuando veamos las teorías que vamos a usar en estos mecanicistas para calcular acciones de deterioros y vida útil. O sea, son teorías, recuerden, son teorías que nos van a ayudar en la labor de la solución del ingeniero. Si eso lo logramos hacer y tenemos una teoría que explique lo observado, es muy factible que vamos a definir una posible solución. Como siempre, si las causas están claras, de ahí al problema, estamos muy cerca de poderlo en la escuela, en las materias de ingeniería, aprendemos pues, conocimientos científicos y teorías generales de aplicación de problemas físicos o de ingeniería que nos pudiéramos encontrar. Por eso la importancia de aprender y clasificar muy bien lo que nos van enseñando en cálculos o aplicaciones posteriores. Necesitamos además otras cosas. Por ejemplo, desarrollar destreza o la incertidumbre. Eso lo vamos aprendiendo pues, desde siempre, desde que llevamos educación, incluso a nivel bachillerato, a nivel secundario. La endurecemos en la formación profesional y en la práctica. Destreza lógica, y con el tiempo en la carrera, algo sobre todo cuando estemos llevando probabilidad aplicada, ¿no?, a ingeniería civil. Y después en la práctica, cuando manejamos reglamentos de diseño, cuando esto sigue aprendiendo. Ya para la fase de diseño, tenemos que verificar la solución propuesta, o sea, tenemos que estar seguros, por ejemplo, el MTP y su versión 3.0, que es un software para diseño mecanicista, puede ser muy útil para verificar la solución, mejorar conceptual inicial, por ejemplo, usando asfaltos modificados con polímeros o no. Ese es un elemento de lo que puede ser el diseño conceptual en el problema en este curso, ¿no? Esto es análisis deductivo, llamamos deductivo. Proceder con forma lógica en cierto orden, conociéndolos y utilizar de la mejor manera los resultados que vamos a obtener, ¿no? Y de esta manera vamos a poder demostrar que el diseño resuelve realmente el problema. Son las distintas fases que podemos encontrar. Porque de esta forma tenemos una alta carga bien y resolvamos la necesidad de la sociedad. Esa es la función del ingeniero. Pero además hay tareas adicionales de optimizar. O sea, puede ser que la solución resuelva el problema, pero no sea costeable, ¿no?, ya sea en recursos, en tiempo, ¿no? Y por lo tanto además hay que especificarlo en planos para que se pueda ejecutar, ¿no?, normalmente por un contratista. Hay que tener esa capacidad. Es lo que llamamos el diseño óptimo, ¿no?, una relación de beneficio-costo óptimo, ¿no?, para que lo que logremos obtener de beneficio neto, pues así tendremos un proyecto ejecutivo que se va a ejecutar, ¿no?, que es óptimo y que responde a la solución del problema que pensemos, por supuesto, en lo que vamos a ir viendo del diseño de un pavimento con enfoque mecanicista. Para todo esto el ingeniero requiere, ¿no?, ciertas componencias, además de algunas otras habilidades como puede ser intuición y creatividad. La intuición y olfato ingenieril que a veces tenemos para que sin que nadie nos diga encontremos la solución, que nos despertemos una mañana con la solución. Intuición no por sí sola, sino que aparece del estudio sistemático de casos de éxito o de fracaso de otros colegas a lo largo del tiempo. La escuela ahí nos enseña poco, mucho lo obtenemos a lo largo del ejercicio profesional y de estar muy atentos a observar, ¿no? Damos un cuerpo pertinente amplio, ¿no?, de conocimiento, tanto empíricos como científicos. Mucho de esto nos da la escuela. Capacidad para combinar todo esto con sentido pragmático
cuántica que explica primero el simple problema para fines de ingeniería del diseño de un camino, ¿no? Hay que saber seleccionar aquello que realmente nos va a ser útil, ¿no? Es ser pragmáticos, ¿no? Necesitamos juicio profesional, y ese juicio eso nos da mucho el tiempo, ¿no? Eso claramente no podemos de antemano, en general, por supuesto alguna que otra excepción, ¿no? Vista ese juicio profesional como esa capacidad para poder manejar la incertidumbre, ¿no? De esa que tenemos siempre cuando tenemos algunos datos, ¿no? Lo que es juicio profesional, sensibilidad para tomar hipótesis, ¿no? Lo necesario para poder calcular y resolverlo, ¿no? Ténganlo en cuenta cuando veamos las teorías que aparentemente pueden ser muy simples informaciones, ¿no? Como aquellas basadas en teoría de elasticidad, ¿no? Y ni son tan simples y son extremadamente útiles, ¿no? Y bueno, de toda escuela, la universidad nos ayuda en algunas cosas, otras solamente en el ejercicio profesional las vamos a poder obtener. La resolución de problemas de ingeniería es muy importante, es la filosofía de la ingeniería, que conviene siempre reflexionar. No solo es aprender materiales de mecánica de suelo, ¿no? O diseño de pavimentos, ¿no? Es algo más porque el ingeniero, como en realidad cualquier profesionista, primero es un ser humano, y como tal, pues más vale desarrollar una capacidad de absorción de conocimiento en todas las áreas para intentar ser. Para el curso les conviene acompañar a lo técnico que vamos a ir abordando, leyendo un buen libro. De hecho, esto que estoy presentando pues está basado en un libro de Daniel Reséndiz Núñez, ¿no? Que se llama El rompecabezas de la ingeniería, o cómo se resuelven los problemas para beneficio de la económica. Búscanlo, léanlo, para que aparte de las tareas que van a ir haciendo, tengan una lectura que les sirva para complementar su ejercicio. Muy bien. ¿Qué les parecieron los conceptos del ingeniero? Conceptos. También, profesor. ¿Les gustan o no? Sí, Muy bien. Provecho. ¿Perdón? Sí, profe. muy pegados a la realidad. Muy pegados a la realidad, ¿verdad? Tarea, ¿a qué se refería él cuando hablaba de los métodos mecanicistas? ¿Qué son los métodos mecanicistas? Es lo que vamos a ver en este curso. O sea, diseñar un pavimento, uno de ellos son los mecanicistas. Investiguen qué otros métodos hay también. Les digo para que más o menos ya vayamos, ¿no? Que vamos a manejar aquí en la materia. Ese es uno de ellos. Bueno, creo que están viendo el cuestionario y el problemario. Sí. Listo, hasta hoy ya pueden contestar hasta la pregunta 5 tranquilamente. ¿Sí? Aunque 7 o la 6, porque a lo mejor no lo hemos visto, pero yo digo que sí, ya lo pueden contestar también. Ya saben, aquí pueden ir a la normativa. No saben lo que es el concepto este de características. Algunos compañeros en sus tareas de ferrocarriles no hicieron mención de la debe tener el balasto, ¿sí? O el terraplén. Ahí yo me refería, ustedes tenían que haber puesto las características en cuanto a forma de la partícula, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos compañeros no lo pusieron en su tarea. Entonces, pero esto ya lo pueden viendo, ya vimos la normativa, ya tenemos la respuesta 8 también, ¿sí? La 9 es la 11, la 12, y si creen que no, la próxima clase, ¿no? La 13. Profe, hasta ahorita la única tarea que fue enviada es la 1, ¿verdad? Ferrocarriles, ok. Entonces, yo creo que con lo que ya sabemos ya podemos resolver hasta la pregunta 3.
Para concluir, sería esa, ya, porque vamos a preguntar, así como les digo, de repente, así como ahorita el miércoles quizás también les preguntemos algunas de estas, las respuestas a algunas de estas preguntas. Esa es la idea, ¿no? Y pasarlo para un día antes del examen, sin irlo resolviendo desde antes. Entonces, yo ya les puedo preguntar hasta la pregunta 13, creo. ¿Sí? Le puedo preguntar a cualquiera de los compañeros y compañeras de clasificar el SUX. Creo que no tienen tantas dudas. Tenemos un material 1, un material 2, un material 3. Yo creo que los 2. ¿Sale? Para que lo vayan haciendo, por favor. Les digo, podemos preguntar la próxima sesión. Y la clasificación del ejercicio 2. Ok. Perfecto. Sí, profe. Pues aquí nos vemos el próximo miércoles. Primero Dios. Profesor, yo tengo una pregunta para... ¿Y puedo entregar todavía la tarea 1? Es que no, no la pude, no me metí a la clase. ¿Por qué? Porque... ¿No te gusta la clase o qué? No, es que tenía problemas familiares. ¿Entiendo? Sí. Entonces, ¿Que te castigue Dios? ¿mande? Mandar. No, pues nada más que a ver si todavía la puedo enviar. Que no sabía hasta ahorita que comentaron de la tarea. Que no estabas conectado. A las 12 del día para enviarla. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, no, sería todo. Nos vemos el miércoles, cuídense. Ok, profe. Hasta luego, profe. Gracias. No, profe. Gracias, profe.